O sea, que era una mujer amorosa, una mujer con compromiso, que más adelante vamos a hablar algo puntualmente del compromiso. Y hablamos de ese compromiso, el compromiso para adelantarles, el compromiso es una acción, porque siempre que nos comprometemos a algo, estamos haciendo una promesa, ¿cierto? De que algo va a suceder, algo nuevo, algo tiene que cambiar. Una mujer que era constante, y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando llegan, digamos que siempre se mantuvo firme cuando ella dice que va a seguir a donde vaya Noemí, que va a adquirir su cultura, sus dios, su creencia, su pueblo, ¿cierto? Lo que le depara era la constancia. Cuando le seguimos avanzando en el libro y vemos que llega a los campos de voz un familiar, la constancia del estar trabajando, ni siquiera tenía, digamos que un cargo o no llegó como las segadoras, sino lo que ellas iban votando era lo que ella iba recogiendo. Una mujer trabajadora, una mujer respetuosa, una mujer que tenía templanza también aún en su carácter, responsable, fiel, obediente, sumisa a la ley de Dios porque aún la adquirió sin conocer, digamos que en ese tiempo la palabra, empezó a estudiarla, a hacerla propia, a hacerla una realidad de vida, a identificarse con valores que eran eternos, a desarrollar paciencia, una buena actitud y creería yo que lo más importante que uno necesita, la disposición, el estar disponible aún para enfrentar las situaciones duras que pudiesen venir, situaciones que posible no pudiera entender o que se pudiesen presentar. Por ejemplo, hay una parte que cuando leía el libro me llamaba la atención y es cuando Noemí le dice a ella, cuando estaban cegando, que hubo una fiesta, si ustedes se acuerdan, creo que es en el capítulo 3, donde hacen, ellos estaban tomando, estaban cenando, vos va y se acuesta y él le dice que siga vos y que donde él se acueste, se le acueste a los pies. Y ella hace caso, aún sin poder determinar qué hubiese o qué pudiese podido pasar en ese momento. Sin embargo, él halló gracia ante ella. Dios permitió que sucediera, digamos que ese encuentro, él la conoce, ve todo lo que ha hecho porque ya sabía lo que había pasado, toda la historia, y le dice a ella, digamos que en palabras, ¿dónde está acá? Vamos a mirar ese encuentro con ella acá. Y le dice que se sirve, y cuando dice que se sienta acá, tuntún, vamos a mirar acá. Dice que en esta parte, él empieza en el capítulo 3, habla acá donde ellos estuvieron y que se queda acostada, si vamos al capítulo el 14, así se quedó acostada a sus pies hasta amanecer en 3:14 y se levantó cuando aún estaba oscuro, pues él había dicho que no se sepa que ninguna mujer vino a la era. Sin embargo, él le dice que le pase el manto, Ruth hace todo lo que él le dice, pero también él le dice que él tiene que solucionar algo, y es que existe una persona que puede redimirla a ella antes que él. Entonces, ese es el tema de la disposición, del estar dispuesta porque no se sabía qué podía suceder. Entonces empezamos a ver una serie de cualidades de ella a partir de que vamos nosotros leyendo como tal el libro de Ruth. Y encuentro algo interesante y empiezo a ver también cuando nosotros hablamos de pronto de las maldiciones, perdón, o de las cosas, ¿cierto? Que a veces nosotros tenemos como cargas y que necesitamos empezar a identificar para romper en nuestra vida. ¿Qué encontré y me pareció muy apropiado esto? Frente al tema de Ruth, ella empezó a romper esa cadena o esa maldición del rechazo. Imagínense en una mujer viuda con su suegra, la gente hablaba, ella empezó a decir que la suegra de Noemí que le llamaran Mara. La gente hablaba de ella, pobre, porque no tenían tampoco riqueza. Entonces rompió la pobreza por una vida de riqueza aun cuando ella se une con vos y cuando es como la recompensa que Dios da. El tema de inferioridad por una vida de privilegios. El desamor por amor. Eh, la tristeza por alegrías. La maldición por bendición. El exilio por refugio. La escasez por abundancia, el desprecio por estima y aprecio, y la condenación por redención y salvación. A veces nosotros no entendemos cuáles son los planes que Dios tiene en nuestra vida.
A veces nosotras como mujeres no sabemos los propósitos que Dios tiene con cada circunstancia y cada situación que vivimos. Y en nuestra vida, creo que no hay una sola mujer que no se salve de haber pasado por una prueba supremamente difícil. Posiblemente hoy ustedes estén viviendo una, este año hayan vivido una. Si vamos hacia nuestros testimonios, Dios nos ha pasado por pruebas bastante fuertes también, algunas, y es como Dios prueba también nuestra fe. Y nosotros podemos empezar a identificar a través de cada uno de esos sucesos o de esos momentos, bueno, y qué es lo que Dios está tratando de hacer en mi vida o qué es lo que quiere lograr o cuál es el propósito de cada situación. Cuando yo veo este libro y empiezo a identificar que con cada situación que nosotros vivimos podemos tener dos caminos, empezar a agarrarnos de nuestras convicciones, de nuestra fe y de nuestra creencia y empezar a romper todos esos lazos de maldiciones, podríamos, si esa es la palabra que queremos usar, o todos esos lazos de cosas que no nos traen bendición, ¿cierto? Que a veces nosotros inconscientemente estamos, digamos que aceptando, pero también tenemos la posibilidad de poder aceptarlas y empezar a cambiar. ¿Desde dónde? Desde nuestra fe, a identificar qué es lo que Dios está permitiendo que yo pueda ver a través de la situación que estoy viviendo. Pero también poder identificar cuál es la virtud, las virtudes o los valores que yo necesito y con los cuales yo necesito enfrentarme a esa situación. Porque muchas veces mis valores, mis actitudes, mis virtudes como mujer se me escapan o las dejo escapar o no me acuerdo cuáles son. O de pronto me falta mi convicción para hacerme una guerrera, una luchadora y una valiente en decir, esta es mi convicción. Yo por lo menos recuerdo algo, mujeres, creo que la etapa más difícil que yo he vivido en mi vida ha sido cuando la cirugía de mi hijo y yo tenía dos caminos, o sentarme a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y descompensarme o empezar a afianzarme en la oración y en la convicción de que por más que me dieran, digamos que diagnósticos negativos, mi hijo iba a salir victorioso porque a mi Dios me había dado una promesa. Y la invitación que yo les hago a ustedes es poder recordar también cada una de esas promesas que Dios nos ha dado y las convicciones, porque aun aunque estemos pasando por valles de sombras, por tormentas, por desiertos, Dios siempre tiene un propósito con cada situación que nosotros vivimos. Al inicio del libro de Ruth, podemos haber identificado una mujer que es fuerte de carácter, por eso hablamos de la virtud de los valores, porque muchas veces nosotros nos derrumbamos y creemos que no vamos a poder con esas situaciones, pero la palabra de Dios dice que Él a nosotros no nos va a mandar una prueba más dura de lo que no podamos soportar. Y yo sé que hay situaciones difíciles, pero también está en nuestro carácter y en nuestro ser el poder identificar que tenemos un Dios que es fiel, un Dios que es proveedor, un Dios que cuida, un Dios que da los recursos que se requieren. Y acá podemos identificar una serie de valores de Ruth. Fiel, ahí están las citas bíblicas donde lo podemos encontrar. Una mujer que era trabajadora, una mujer humilde, noble, con iniciativa. Y miren que es interesante poder identificar la iniciativa y esto tiene que ver con nuestras emociones y con nuestro compromiso, porque la iniciativa tiene que ver con la acción, con el ver lo que otros no están viendo y no están haciendo y dar el paso de fe, el hacer. Una buena reputación, era una mujer generosa, obediente, bondadosa y diligente. Y cuando hablamos de diligente, estamos hablando de que sus talentos, sus habilidades, sus destrezas las está usando de una forma efectiva para hacer las cosas con excelencia, con una buena actitud. Y muchas veces nosotros en nuestros estados de ánimo, por nuestros desiertos, se nos olvida esa palabra, la diligencia, la excelencia. Y nos dejamos llevar por emociones y por actitudes que no nos están dejando ver los propósitos de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros hablamos de principios versus valores, los principios son parámetros que permiten medir las consecuencias de nuestras acciones. Un principio tiene un carácter universal, es válido en cualquier lugar del mundo, la vida.
Si atentamos contra la vida, sea en Colombia, en Ecuador, en China, en Estados Unidos, va a tener una consecuencia. Nos van a privar de pronto de nuestra libertad. Normalmente los principios los vemos en la ley y nosotros tenemos algo que nos rige a nosotros y nos da nuestros principios y nuestros valores de vida y es la palabra de Dios. ¿Qué pasa con los valores? Los valores son alimentadores de nuestra conducta y estamos diciendo que las virtudes tienen que ver con los valores. Los valores pueden decir y hablar sobre nuestra personalidad y son atributos que modifican nuestro comportamiento. ¿Y esto cómo lo vemos? Cuando decimos, ¿y quién es Alexandra? Es una mujer alegre, honesta, responsable, trabajadora, juiciosa. ¿Quién era Ruth? Una mujer con fe, trabajadora, dispuesta, servicial, honesta. Estamos hablando de valores, estamos hablando de sus virtudes. Y cuando decimos que estos se pueden modificar, es cuando yo digo, uy, Alexandra es una mujer impuntual, no se compromete, con ella no contemos porque ella dice que sí, pero su sí resulta que es un no. Entonces resulta que esos ya no son valores, sino antivalores. Y son cosas que cuando yo escucho que están diciendo eso de mí, wow, yo no quiero que a mí me vean como impuntual, como irresponsable, como alguien que se compromete y no cumple. Entonces yo empiezo a trabajar en mí, a hacer conciencia y a cambiar. En Colombia, en Ecuador, digamos que hay una práctica, si uno quiere hablar de impuntualidad es normal, porque eso ya se ve normal, y lo digo porque fue algo que yo tuve que cambiar en mí. Digamos que nos ponían una cita, entonces nos veíamos a las 5 de la tarde y resulta que yo a las 5 estaba saliendo de mi casa, el lugar quedaba unos 15 minutos, pues ya estaba llegando 15 minutos tarde de la hora. Y por esos 15 minutos a mí ya me estaban diciendo que yo era impuntual. Entonces, ¿cómo empiezo yo a modificar ese comportamiento? Saliendo 15 minutos antes de mi casa y tratando de llegar 5 minutos antes al trabajo o a la cita o a ser responsable frente a lo que me comprometí. Por eso decimos que son atributos que pueden modificar el comportamiento y una vez se modifican ya se convierten en un hábito. Y por eso hablamos de virtudes, porque las virtudes son cosas inconscientes, son hábitos que nosotros tenemos en el cómo hacer las cosas y le dan alimento o alimentan, digamos que nuestros valores. Y acá hay algo interesante y este ciclo que les quiero compartir a ustedes. Es algo que hemos estado trabajando. Y cuando nosotros hablamos de principios de vida, ¿de dónde parte todo? De la palabra y del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue a quien Jesús dejó para que nos diera discernimiento, para que nos hablara, para que empezara a reargullir, digamos que nuestro corazón, para tener conciencia, para tener comunión, comunicación y para que todos esos principios fuesen una realidad en nuestra vida. Y de esos principios poder llegar a tener que va a definir nuestros valores. Cuando hablamos de valores, estamos hablando que los valores son un estándar personal. Cuando hablo de principios, estoy hablando que los principios son válidos para todo el mundo. Vida, libertad, la paz, la igualdad, la justicia, la libertad. Son principios válidos para todo el mundo. Pero aquí vale la pena preguntarnos cuáles son sus virtudes o sus valores. Así como Ruth tenía sus valores, sus principios, sus convicciones claros, lo que ella quería, lo que ella deseaba, lo que ella iba a buscar o digamos que a seguir, igualmente nos sucede en nuestra vida. Nosotros debemos poder identificar cuáles son los valores y los principios o las virtudes que rigen tu vida. Puede que para mí sea importante la transparencia, la honestidad, la integridad, pero para otras mujeres puede ser importante el trabajo, la disciplina, la actitud. Y esos valores es lo que te va a permitir a ti tu calidad de vida y poder tomar las decisiones de acuerdo a lo que para ti es una verdad. Y esa calidad de vida tiene que ver con mi bienestar, no solamente físico, no solamente desde el punto de vista financiero, económico, sino desde cada uno de los roles que tenemos nosotras como mujeres. Y eso nos va a poder permitir disfrutar de una vida feliz. Por eso miren la importancia de poder identificar cuáles son tus virtudes, cuáles son tus valores, cuáles son tus no negociables. Nosotros siempre hablamos y de dónde parte, de la palabra.
Y qué interesante el poder identificar, por ejemplo, en Ruth, en esta mujer que no siendo israelita, que no siendo judía, fue una mujer que entendió los principios de vida eterna, fue una mujer que usó a Dios, porque aun si nosotros podemos identificar, Dios tuvo un propósito grande con ella, no solamente el redimir la vida de Noemí, de la familia, de su esposo, el nombre de su suegro, sino aún de la descendencia, que hasta hoy en día, si ustedes se dan cuenta, 2400 años después seguimos hablando de ella. Cuando nosotros hablamos de valores, de virtudes, no existe una clasificación o una tipología única. Nosotros encontramos valores para todo. Normalmente en el colegio o a los niños o cuando vamos a un curso de valores nos enseñan los básicos, 10, 15, 20. Pero hoy en día podemos encontrar una lista muchísimo más grande. Y lo importante es poder identificar cuáles son los que van a guiar tu vida o identificar cuando lleguen esos días para tomar decisiones que son trascendentales de la mano de Dios, de la palabra de Dios, realmente en qué nos vamos a basar nosotros para tomar esas decisiones, cuáles son tus convicciones. Pero también es importante poder tener presente que existen antivalores y que estos antivalores a nosotros nos arrastran hacia abajo y estos hay que identificarlos y hay que combatirlos. ¿Qué significa esto? Esto significa, vamos a tomar acá algo, que nosotros tenemos una línea y acá vamos a tener nuestro punto de equilibrio. De aquí hacia arriba, nosotros siempre hablamos de tener un potencial, del liderazgo, del potencial de nuestras habilidades, de nuestros talentos, de nuestras fortalezas y seguir desarrollándonos y creciendo. Los valores y las virtudes es lo que permite que nosotros podamos desarrollar nuestro potencial. Pero cuando hablamos de antivalores, estamos hablando de aquello que no nos deja crecer, que no nos deja desarrollar, que no nos deja dar nada más de nosotras, sino que nos limita, no nos deja subir. Entonces yo ya no puedo pasar acá. Por eso es importante poder identificar cuáles son esos antivalores o esas cosas que no me sirven como virtud, como mujer, para poder lograr o cumplir los propósitos que Dios tiene para mí en la vida. Entonces, miren lo importante, que esos antivalores no se nos conviertan en una tapa, en un límite, sino al contrario, que los identifiquemos para poder quitarla y poder desarrollar lo mejor de nosotras en pro de conseguir los propósitos que Dios tiene en nuestra vida. Cada una de nosotras tenemos un propósito en la vida y Dios es el encargado de darnos ese propósito, pero también nosotras debemos ser, digamos que tener ese discernimiento para poder entender cuál es el propósito que Dios tiene en nuestra vida, desde nuestros dones, desde nuestros talentos. Las actitudes se aprenden o desaprenden, como también se aprenden o desaprenden los valores y las virtudes, los principios, las normas o creencias. El cambiar de la conducta, el modificar los valores y las creencias, ¿cierto? Que nosotros tenemos o que sustentamos esto, es también un paso importante el poder identificarlo. Y mire, volvemos acá. Nuestra actitud, ¿cuál es? A mí me encanta leer el libro de Ruth de ver cuál era la actitud de ella. Yo me ponía a pensar, si a mí, por ejemplo, mi suegra me dice, vaya y trabaje, vaya y acueste, o sea, en esta época uno lo piensa, como que será, no será, y sin embargo ella no decía nada. Pero ella tenía una convicción en su corazón y aunque no sé si cargaba una Biblia en esa época o no, la convicción era la palabra de Dios y la creencia de Dios, el creerle a su suegra. Y ella nunca tuvo una actitud como esta, de no puedo, de pobrecita, de víctima, soy la viuda, no tengo nada y ahora qué voy a hacer, ¿por qué te seguí? No. Su actitud siempre fue de confianza, de convicción, de fe, de ir un paso más allá, de creerle a Dios, de que algo bueno iba a suceder. Quiero que pensemos en esto. Los valores hacen la diferencia en los resultados y el éxito. Las virtudes hacen la diferencia en los resultados y en el éxito. Cuando hablamos del liderazgo, ¿por qué algunos liderazgos se mantienen fuertes y por qué otros no? Tiene que ver precisamente con sus valores y los valores son las convicciones. Cuando hablamos nosotros de valores, estamos hablando también de aquello que puede que en determinado momento me sirva este valor, pero si necesito otro, si necesito otra virtud, yo tengo la capacidad de poder desarrollarla y de poder incorporarla. El proceso de Ruth. Ruth fue una mujer moabita quien tiene un lugar en el linaje de nuestro Salvador.
Mire ese paso de fe que ella dio y dónde la llevó, en dónde nuestro Señor la llevó a convertirla. Ella es la bisabuela de David, tiene relación directa con nuestro Señor Jesús. ¿Y partió de qué? Del compromiso. Y el compromiso precede a los recursos. Su compromiso con Noemí abrió toda clase de puertas. Ruth no sabía si iban a llegar a una casa, qué iban a comer, de qué iban a vivir. Y a veces a nosotros esos pasos de fe nos cuestan como mujeres. Yo me acuerdo cuando decidí casarme, cambiar de país, de ciudad, dejar a mi familia, porque acá no tengo, bueno, mi esposo, mi hijo y la familia política. Y fue un paso de fe, digamos que bastante grande y una decisión bastante fuerte para mí. Quienes me conocen saben que fue así, pero sin embargo yo he podido ver la gloria de Dios aún en mi vida. Y he podido entender aún también esto que dice acá, el compromiso precede a los recursos. Mujeres, muchas veces nosotras puede que no tengamos el dinero, tenemos grandes proyectos, grandes iniciativas, queremos tener emprendimientos. Miremos este año cómo nos fue en el tema, digamos que de la pandemia, que fue bastante fuerte para nosotros. Aún muchas de ustedes puede que hoy no cuenten con los recursos, puede que no los tengamos, pero si tenemos compromiso, Dios va a abrir toda clase de puertas. Él usa las personas, él usa los momentos, usa los lugares, usa las formas. Dios se mueve de una forma que a veces nosotras ni siquiera nos lo imaginamos. Y aún estando aquí sentadas, Dios ya se está moviendo en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que Él nos pide? Tener compromiso y un compromiso que sea fuerte. Cuando nosotros hablamos de compromiso, acá estamos hablando de cambio. Y quiero mostrarles este ciclo del cambio. Todo parte de un compromiso. Y el compromiso es una acción. Tú decides accionar. Y eso tiene que ver con coordinar acciones. ¿Qué es coordinar acciones? Cumplir nuestras promesas, nuestros acuerdos, los que hacemos aún con Dios, con nuestros amigos, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros líderes. Y esa coordinación de acciones tiene que ver con el ejecutar esas acciones, porque muchas veces nosotras nos comprometemos, pero realmente ese compromiso fue de palabra más no de acción. Entonces volvemos a este tema de que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no. Que podamos identificar cuáles son las virtudes que nosotros tenemos como mujeres para poder comprometernos y que esas acciones den unos resultados. Y esos resultados tienen que traer y generar cambios, generar cosas nuevas, cosas que nos proyecten. Miren el proceso de Ruth, soltera, de ahí ella se casó, luego enviudó, luego se volvió a casar. Luego Dios, ¿cierto? La deja como bisabuela de David. Miren el linaje tan maravilloso que Dios puso en ella. Y sin saberlo. Hoy en día nosotros no conocemos nuestros propósitos o digamos que no el propósito, sino el futuro, pero sí tenemos un gran constructor y diseñador de futuro de nuestra vida. Y ese es nuestro Padre, nuestro Señor. Tenemos una guía que es el Espíritu Santo. Todas tenemos sueños, queremos lograr cosas, pero también nosotros necesitamos empezar a accionar esta palabra que es tan importante y es el compromiso. ¿Cuál es tu compromiso el día de hoy? Yo, por ejemplo, algo que siempre tengo en mi corazón y que he entendido mucho, digamos que en estos tiempos, porque ha sido un año difícil, digamos que financieramente con mi esposo no ha sido un año donde hayamos trabajado porque los dos somos independientes, pero sin embargo, Dios ha sido fiel porque justamente cuando nos mandan a nosotros aquí en cuarentena, a nosotros nos mandaron el 16 de marzo a cuarentena. El 13 de marzo yo estaba en Quito desarrollando un taller con un gabinete del ministerio donde nos dejó prácticamente para poder sostenernos los 4 o 5 meses siguientes. Y una vez estábamos ya, bueno, ¿qué hacemos? A mí me contratan en una universidad para dar clases virtuales. Con eso hemos digamos que sobresalido este año, cumplido con nuestros compromisos y Dios ha sido fiel en cada una de las cosas y de los propósitos. Me acuerdo mucho de Amparito, por ejemplo, cuando ella decía y lo veía acá con Ruth, que aun cuando no tenía, siempre estaban compartiendo y estaba dispuesta a dar, a servir. Y Dios siempre devuelve con creces lo que uno comparte y da con amor, aún sin esperar nada a cambio. Y eso tiene que ver también con el compromiso. Cuando hablamos de las acciones,
Las acciones implican fijar objetivos, pero también que nosotros tengamos pensamientos y esos pensamientos son para planearlos, para poder coordinar, ordenar nuestras ideas, para poder reflexionar frente a esos temas. Pero necesitamos también poder entender el mundo que tiene que ver con la percepción. ¿Qué está sucediendo alrededor? ¿Qué está haciendo Dios a nuestro alrededor? ¿Cuáles son las señales que Dios me está enviando? ¿Qué me está diciendo la palabra? ¿Cómo estoy identificando mi entorno? Y obviamente tiene que ver con la acción, que es realizar la acción. Si nosotros vamos a generar un ciclo de acciones, fijamos objetivos, pero no tenemos pensamientos, sino únicamente percibimos y hacemos acciones, estamos reaccionando. Si nosotros generamos acciones, tenemos pensamientos y realización, estamos actuando en puntos ciegos porque no estamos teniendo en cuenta nuestro entorno. Pero si nosotros solo nos la pasamos planeando, pensando, observando el mundo y no hacemos nada, simplemente lo que estamos haciendo es contemplar el mundo teniendo una reflexión de lo que podría ser. Por eso miren tan importante, mujeres, este ciclo de acciones. Fijen objetivos, tengan pensamientos que los lleven a tener claridad, basados en la palabra de Dios. Observen el mundo que las rodea, cómo se está moviendo el entorno, cómo se está moviendo Dios, y hagan acciones que sean poderosas y fuertes. Dios puso en ti virtudes para cumplir sus propósitos eternos, los cuales los podemos ver como dones, talentos, habilidades, cualidades o atributos. ¿Qué es una habilidad? Es la destreza que tienes para poder determinar o para poder ejercer determinada acción o actividad. Esta viene, por ejemplo, del latín habilitis, bueno, que es una cualidad de hábil y tiene su origen, digamos que un significado donde se refería a las competencias también que alguien puede adquirir. Por eso decimos que Dios nos ha dado dones y talentos y también nosotros a través de nuestra vida seguimos aprendiendo nuevas cosas, nuevas habilidades a través de nuestras profesiones. Este año ha sido un año de aprendizajes. Muchos ni siquiera nos familiarizábamos con las plataformas virtuales. Nos tocó aprender a utilizar Zoom, nos tocó aprender a utilizar medios tecnológicos, nos tocó aprender aún a comunicarnos a través de nuestra iglesia y a capacitarnos de esta forma. Yo creo que si alguien hubiese dicho el año pasado en diciembre que este año vamos a tener educación a nivel mundial 100% virtual, hubiesen dicho están locos. Las cosas suceden, Dios es el que sabe cuáles son los cambios. Sin embargo, nosotros tenemos la posibilidad de aprender habilidades y la habilidad es algo en que nosotros podemos identificar capacidad, habilidad, destreza, talento, aptitud, inteligencia, para lo que somos buenas. ¿Cuáles son tus habilidades, tus talentos, lo que Dios te ha dado a ti? Y la destreza, a diferencia de la habilidad, tiene que ver con la capacidad de poder realizar esas habilidades o esas capacidades, esos dones o esos talentos de una manera fácil, rápida y eficiente. Yo puedo bordar y puedo hacer, digamos que un edredón, pero si me demoro 3 meses haciéndolo, mientras que otra mujer se demora una semana, ahí estamos hablando de la diferencia entre habilidad y destreza. La habilidad porque lo puedo hacer, pero la destreza porque ya no me demoró 3 meses, sino una semana. Entonces, miren qué interesante el poder entender esto. Valentía de Ruth, ya para terminar y para concluir acá, que no nos pasa el tiempo. Ruth da un paso y corre un riesgo. ¿Un paso de qué? De fe. Frente a la responsabilidad, ella siente la necesidad de dar un paso. No abandonó a Noemí, no la dejó a su suerte. Iniciativa, actúa incluso cuando nadie más va adelante. El sacrificio, hace sacrificio para lograr que las cosas funcionen. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros a veces la iniciativa? A veces nos falta. El sacrificio a veces nos cuesta dar las cosas o generar sacrificios que nos saquen de nuestra zona de confort. Y el conocimiento posee suficiente información para confiar en la decisión que va a tomar. Y cuando hablamos de este conocimiento, no estamos hablando, digamos, que desde el punto de vista de Ruth, de qué me va a pasar, de qué va a suceder en el futuro, sino específicamente hablamos del tema de que había alguien que la podía redimir, que era vos, y el conocimiento, la información que le da Noemí acerca de él y la forma como ella debe actuar. Y ella toma sus decisiones, ella confía. Y mire Dios la forma en que ha dado la bendición en su vida.
de ser una mujer viuda a casarse, a tener un linaje, una descendencia y a ser parte del legado de nuestro Señor Jesucristo, de su linaje. Es interesante el poder entender que Dios tiene grandes propósitos para nosotros. Y hoy me gustaría dejarte con algo y es que miremos esto y en lugar de decir la valentía de Ruth, yo pueda decir la valentía de la líder Ligia, de Nubia, de Elizabeth, de Esperanza, de Yomaira, de Tránsito, de Jenny, de Amparito, de Sandra, de Albita, de Heini, de Alejandra, de cada una de las mujeres que hoy están aquí escuchándonos, para que des un paso de fe y corras los riesgos que Dios está llamando a cumplir en sus propósitos de vida, siendo mujeres responsables y que sientan a través del Espíritu Santo la necesidad de dar un paso. Que sean mujeres de iniciativa, incluso cuando nadie más vaya adelante. Que sean mujeres dispuestas a hacer sacrificios. Que no les cueste con una mala actitud o una mala emoción, sino al contrario. Que estén gozosas en el amor de Cristo, en la gracia que solamente viene de Dios, porque a ninguna nos gusta hacer sacrificios. Eso es una realidad. Pero Dios pone gozo y gracia cuando nosotros hacemos sacrificio y tenemos disposición. Y que sean ustedes las que puedan contemplar el conocimiento y la información que viene de lo alto para que puedan confiar en una decisión y que sea Dios quien las guíe.